Sofía Ramírez se despertó en un silencio de plomo. No era el relax perezoso de un domingo por la mañana, ni la calma que baja en su apartamento moderno de zona exclusiva después de un día largo. No, era otra cosa. Un silencio pesado, casi hostil, como si las paredes contuvieran la respiración. Se volteó, buscando el calor familiar de Mateo a su lado. Nada. Solo la sábana fría intacta. El corazón le saltó a la garganta, pero se calmó rápido. Seguro se había levantado temprano, salió a correr o bajó a comprar los pancitos de la panadería de siempre. Descalza sobre el piso helado, cruzó el apartamento. La luz gris del invierno filtraba por las grandes ventanas. Todo parecía normal, y sin embargo no. No era solo la falta del ronroneo habitual de la cafetera, ni el aroma suave de la colonia que Mateo usaba cada mañana. Era más concreto. Sobre la mesa de la cocina, un sobre blanco. Su nombre escrito con la letra precisa de Mateo. Al lado, el anillo de matrimonio en platino. Con la garganta apretada, rasgó el sobre. Las primeras líneas la golpearon como un puñetazo. Acta de divorcio. Presentada. Firmada. Definitiva. La sangre se le fue del rostro. La habitación dio vueltas. Se aferró al mesón de granito. Tenía que ser una broma. Una broma pésima. Pero el miedo que le subía por la garganta le decía lo contrario. Corrió al cuarto, abrió armarios y cajones. Los trajes a la medida, las camisas planchadas perfectas, los zapatos elegantes, el cepillo eléctrico, el computador portátil, los libros en la mesa de noche, todo desaparecido. Como si Mateo González nunca hubiera existido en ese apartamento que habían elegido juntos. Agarró el celular, marcó su número. De una la buzón. Otra vez. Otra vez. Ningún mensaje, ningún correo, ninguna explicación. El hombre con quien había compartido 10 años de vida se había esfumado sin una palabra, dejando solo un anillo y un montón de papeles legales. Sofía se derrumbó en el sofá, el corazón revuelto, la mente en llamas. Se creía intocable. Pensaba que había cerrado con llave todos sus secretos. Pero algo había salido terriblemente mal. Retrocedamos, ¿sí? Porque antes de esa mañana en que Mateo González desapareció de la vida de Sofía, hubo un instante. Una fracción de segundo que lo disparó todo. Un instante que, si ya lo hubiera sabido, tal vez habría cambiado cada cosa. Era un jueves por la noche de noviembre, las luces de la ciudad brillaban en el parabrisas del carro negro de Mateo mientras volvía del trabajo. Mateo González era hombre de costumbres. Todos los días, a las 6:30 en punto, salía de la oficina en la zona moderna. Subía al carro, ponía su lista de jazz, y tomaba la vía hacia la zona exclusiva. Los edificios altos pasaban en el retrovisor, el pulso de la ciudad latía alrededor. Esa rutina lo calmaba, le daba la ilusión de un mundo ordenado. Pero esa noche algo no cuadraba. No el clima, cielo despejado, aire fresco pero aguantable. No el trancón, por una vez fluido. No, era otra cosa. Una sensación vaga, un malestar que no podía definir. Pasando por una zona de cafés y bares, vio un carro estacionado al borde. Un convertible rojo. Lo conocía de memoria, era el de Sofía, siempre parqueado en el garaje del edificio. Al principio buscó explicaciones lógicas. ¿Se dañó? Paró a fumar. Pero al bajar un poco la velocidad, los vio. Sofía al volante, iluminada por las luces del tablero. Reía, cabeza hacia atrás, cabello castaño cayéndole sobre los hombros. Y su mano posada en el muslo del hombre a su lado. Mateo no distinguió bien la cara del hombre, pero no necesitaba. La intimidad del gesto hablaba sola. Sofía inclinada hacia él, relajada, abierta, no era un compañero de trabajo, ni un amigo en apuros. Era otra cosa. Los dedos se le apretaron al volante, nudillos blancos. Rabia, traición, incredulidad lo arrollaron. Pero no paró. No tocó bocina. No estacionó gritando. Siguió manejando. La ciudad pasó en destellos de luz mientras el cerebro analizaba frío lo que había visto. Cuando parqueó en el garaje, la cara era de piedra. La tormenta interior cerrada herméticamente detrás de ojos tranquilos, calculadores. Subió en ascensor hasta el piso. Al abrir la puerta, Sofía ya estaba en la cocina, copa de vino en mano. Lo recibió con la sonrisa de siempre, como si nada. Hola amor, ¿cómo te fue en la oficina? Mateo forzó una sonrisa, corazón pesado como plomo.
Cruzó la sala, rozó su mejilla con un beso. El olor de su perfume se mezcló con la amargura de la traición. Como siempre, respondió bajito. Pero en ese instante Mateo González hizo una promesa silenciosa. Nada de gritos. Nada de escándalos. Nada de darle el gusto de verlo destruido. No. Iba a desmontar su vida pedazo por pedazo, en silencio, metódicamente, hasta que no quedara nada del universo que ella creía dominar. Y en el momento justo, se iba a esfumar sin dejar rastro. Así. A la mañana siguiente, cuando Sofía descubrió el espacio vacío donde estaban las cosas de Mateo, entendió demasiado tarde que el juego que pensaba ganar ya estaba perdido. Porque Mateo no era de armar escándalo. Era de hacer una salida elegante. Al día siguiente de la noche en que Mateo González juró en silencio destruir la vida de su esposa, se encontró en una oficina oscura y vieja en una zona tradicional. Olor a piso antiguo y café frío en el aire. La oficina era de Andrés López, investigador privado conocido por su discreción quirúrgica. Ex policía, tipo que ve todo y dice casi nada. Mateo se sentó frente a él, manos juntas, y contó calmado lo que había visto la noche anterior. Andrés escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, ojos grises fijos en los suyos. Cuando terminó, Andrés se recostó en la silla de cuero gastado. ¿Seguro de lo que viste? La mandíbula de Mateo se tensó. Segurísimo. Pero quiero pruebas. Inconfundibles. Antes del próximo paso. Andrés asintió lento, como si lo esperara. Las tendrás. La investigación arrancó ese mismo día. Andrés era meticuloso. Primero el panorama general. Siguió a Sofía desde el apartamento exclusivo hasta la galería de arte contemporáneo donde trabajaba. Al principio todo perfecto, esposa impecable, horarios regulares, inauguraciones con Mateo, fachada sin grietas. Pero Andrés sabía captar las fisuras, la mirada demasiado rápida hacia atrás, el cambio de ruta inexplicable, el celular revisado con nervios disimulados. En una semana salieron las costumbres. Sofía ponía excusas de horas extras en la galería, pero en realidad iba a hoteles de lujo. Siempre con nombres falsos, siempre con hombres distintos. Fotos en la entrada, fotos en la salida. Relajada, radiante. Recuperó también los registros telefónicos, números desconocidos, mensajes interceptados con software especializado. Conversaciones calientes, citas en clave. La doble vida era clarita. 2 semanas después, Sofía cambió de actitud. Rutas distintas, vueltas sin sentido por las calles, celular dejado en casa, aplicaciones encriptadas. Evitaba hasta los hoteles por sitios más discretos. ¿Había olfateado algo? Andrés entendió que ya no podía seguirla directo. Contactó entonces a Camila Vargas. Camila era lo opuesto a Andrés. Donde él era serio, ella era solar. Carismática, chistosa, capaz de meterse en cualquier parte sin desentonar. Inteligente, psicóloga fina, ex periodista reciclada. Se encontraron en un bar discreto en una zona bohemia. Andrés le explicó el expediente. Camila escuchó, una sonrisa en la esquina de la boca. Entonces querés que me vuelva su nueva mejor amiga. Sos la única que puede. Es astuta, huele de lejos. Pero vos no la vas a poner mosca. Camila hizo girar la taza entre los dedos, luego sonrió abierto. Hecho. El plan de Camila era simple y mortal. Empezó a frecuentar los mismos sitios de Sofía, inauguraciones en la galería, bares exclusivos, noches privadas en apartamentos grandes. Terminaron cruzándose, por casualidad. Camila se presentó como apasionada del arte contemporáneo, una creativa un poco bohemia recién llegada de viaje. Elegante, divertida, con los mismos gustos de Sofía. En una semana eran inseparables. Copas al atardecer, cenas en restaurantes de moda, confidencias en bares cool. Camila escuchaba, devolvía contacto, tiraba anécdotas de sus aventuras, para que Sofía hablara. Una noche, después de demasiados tragos fuertes, Sofía cedió. Confesó todo, los amantes, la adrenalina de la doble vida, la certeza absoluta de que Mateo nunca sospecharía nada. Camila fingió sorpresa admirada, cómplice perfecta, grabando la conversación a escondidas. Su relación se volvió ambigua, indefinida, entre amistad y algo más profundo. Pero el rol de Camila estaba claro, era la llave para la prueba final, inconfundible, de la infidelidad de Sofía. Sofía Ramírez siempre se creyó más viva que todos.
Cuando notó las primeras señales, el mismo carro gris parqueado demasiadas veces cerca de la galería, la sensación de que la observaban, cambió la rutina. Rutas variadas, aplicaciones encriptadas, nada de hoteles rastreables. Se dio la ilusión de haber recuperado el control. Lo que ignoraba era que la verdadera trampa no era el seguimiento. Era la amistad que nunca había dudado. Cuando se relajó de nuevo, Camila ya estaba metida en su vida. Sofía la veía como un alma gemela, una cómplice que admiraba su habilidad para manejar matrimonio perfecto y emociones clandestinas. Esa falsa seguridad la hizo más imprudente que nunca. Primero despacio, luego cada vez más abierto. Dejó de ser precisa con los horarios. Encontraba a los amantes en restaurantes concurridos, bares cerca de la galería, a 2 pasos del apartamento exclusivo. La audacia de los gestos no se le escapó ni a Camila ni a Andrés, que seguía de lejos. Todo quedó documentado, fotos de ella abrazada en un bar popular, mensajes donde se burlaba abiertamente de la ingenuidad de Mateo, grabaciones donde se reía de su propia doble cara. Mateo leyó cada mensaje, escuchó cada grabación. El dolor crudo había dado paso a una frialdad quirúrgica. Sofía no solo lo traicionaba, se jactaba. Y eso lo cambió todo. Mientras Sofía se hundía en la arrogancia, el rol de Camila se volvió decisivo. Sofía le presentó incluso a algunos amantes, confiada en la amiga. Contaba las aventuras con gusto, describiendo el placer de engañar al marido. Camila alentaba, hacía las preguntas justas, recogía nombres, fechas, lugares. Una noche en un bar de moda, Sofía habló de Andrés, joven artista prometedor conocido en la galería. Describió el vértigo de ser deseada por uno tan joven, la emoción de esconderlo a plena vista bajo pretexto de mentoría. Camila memorizó todo mientras el equipo de Andrés fotografiaba a Sofía y Andrés juntos. El cuadro estaba completo: infidelidad, desprecio, soberbia. Mateo observaba de lejos. Las pruebas se acumulaban. Pero no actuaba todavía. Quería entender todo, controlar todo. Cuanto más sabía, más perfecto sería el plan. Notó también que Sofía corría riesgos cada vez mayores. Se creía intocable. Hasta iba a inauguraciones con los amantes en la misma sala que Mateo. El giro llegó durante una gran inauguración en la galería. Sofía abría una muestra evento. Todo el mundo elegante de la ciudad estaba ahí, coleccionistas, artistas, críticos, y Mateo mismo. Se movía entre la gente con realeza. Pero en un rincón de la sala estaba Daniel, uno de sus amantes recientes, un fotógrafo que veía a ratos. Miradas largas, susurros, pensaba que nadie notaría. Camila notó. Las cámaras ocultas de Andrés también. Esa noche Sofía alcanzó a Daniel en la terraza del bar de moda. Reía del coraje de haber tenido marido y amante en la misma habitación sin que nadie sospechara. Cada palabra quedó grabada. La trampa se había cerrado. Mateo tenía todo: pruebas de las relaciones, del desprecio, de la arrogancia. La mujer que había amado ya no existía. Su vida era un cascarón vacío. Pero esperaría un poco más. El momento tenía que ser perfecto. Sofía se hundía en la imprudencia. Mateo mantenía una paciencia glacial. Y ella no iba a ver venir nada. Mateo González siempre había sido metódico, tanto en su trabajo de ingeniero de software en Zona Moderna como en el manejo del día a día. Ahora esa precisión servía para otro fin: organizar su desaparición total. Las pruebas acumuladas por Andrés y Camila eran aplastantes. Pero Mateo no quería confrontaciones. Nada de gritos, nada de lágrimas. Su venganza sería limpia, silenciosa, absoluta. Primera fase: la plata. Abrió una cuenta solo a su nombre en un banco grande. Nada raro para una pareja, no iba a alertar. Hizo que el sueldo cayera ahí por el sistema de la empresa. Sofía nunca revisaba las cuentas, convencida de que Mateo manejaba todo perfecto. Luego transfirió poco a poco sumas pequeñas de la cuenta compartida a la personal. Siempre por debajo de los límites de alerta. Dejó de usar las tarjetas comunes, pagó todas las deudas, redujo gastos al mínimo. Luego los bienes grandes. El apartamento moderno era su principal patrimonio. 120 metros cuadrados, piso de madera, ventanas grandes, vista a los edificios altos. Lo habían elegido juntos, amoblado con cuidado. Ahora cada metro cuadrado le daba náuseas. Contactó a una agente inmobiliaria de confianza, especializada en ventas ultra discretas para gente de plata. Visitas organizadas cuando Sofía estaba ocupada, galería o citas secretas. Andrés vigilaba que los tiempos fueran seguros.
El apartamento se vendió en 15 días. Mercado apretado, inmueble raro. Todo por firma digital. La plata cayó directo a la cuenta personal de Mateo. Sofía no sospechó nada. Finanzas seguras, pasó a lo legal. Contactó a una abogada especializada en divorcios de alto nivel, recomendada por la red de Andrés. Preparó el acta de divorcio, blindó cada detalle. Pero Mateo no quería notificárselo de forma brutal. Demasiado evidente. Ideó una estrategia, hacer que Sofía firmara ella misma, pedazo por pedazo, sin entender. Le presentó documentos bajo pretexto de actualizaciones administrativas, póliza del apartamento, renegociación de préstamo, ajustes fiscales, nuevos contratos de servicios. Sofía, distraída por la doble vida y convencida de dominar a Mateo, firmó todo sin leer. Espació los documentos varias semanas para no levantar sospechas. Cada formulario parecía auténtico, camuflado entre papeles reales del día a día. Pronto el divorcio sería dictado. Y ella se daría cuenta solo después. En casa Mateo mantenía las apariencias. Atento lo justo, distante cuando tocaba. Nunca una palabra fuera de lugar. Seguía yendo a inauguraciones, cenas con amigos, mientras desmantelaba su vida común por detrás. Sofía, demasiado ocupada manejando amantes, no notó nada. Ni que Mateo ya no ponía en los gastos comunes, ni que el préstamo del apartamento estaba pagado y cerrado. Empezó también a vaciar discretamente el apartamento de sus cosas. Primero libros, un reloj, objetos sin importancia. Luego ropa, guardada en un depósito alquilado por Andrés en las afueras. Cuando llegara el día X, no quedaría nada de él. Un frío calmado lo invadió. La rabia había dado paso a una concentración absoluta. Lo había orquestado todo con precisión de relojero. Cuando se fuera, Sofía no podría hacer nada. Ningún reclamo económico, legal, ni afectivo. Solo un anillo sobre la mesa de la cocina y un acta de divorcio firmada de su puño y letra. Y cuando entendiera, Mateo ya estaría lejos. Viviendo una vida que ya no alcanzaría más. El aire de la mañana estaba fresco, olor a hojas secas y asfalto mojado entraba por la ventana entreabierta. La ciudad se despertaba despacio, pero en el apartamento exclusivo el silencio era ensordecedor. Sofía Ramírez salió del sueño, se estiró perezosa. Por costumbre extendió la mano al lado de Mateo. Solo sábana fría. Frunció el ceño. Normalmente, aunque se levantara temprano, dejaba rastros, cafetera caliente, ruido de la ducha, perfume en el pasillo. Hoy, nada. Se levantó, miró el cuarto. La puerta del closet estaba entreabierta, pero todo parecía en orden. Tal vez salió a correr o a comprar pancitos. Se puso una bata de seda y fue descalza a la cocina. Y ahí vio. Sobre la mesa, solo un sobre blanco con su nombre escrito por Mateo. Y al lado, el anillo. El corazón le dio un brinco. Una ola de angustia la arrolló mientras agarraba el sobre, dedos temblorosos. Sacó un fajo de documentos. Acta de divorcio. No un borrador. No una propuesta. Definitiva. Presentada en el juzgado. Firmada por los dos. La respiración se le cortó. Hojeó las páginas. Su firma estaba ahí, en cada línea prevista. Tambaleó, dejó caer los papeles. ¿Cómo? ¿Cuándo? Recordaba haber firmado cosas, sí, pero para el préstamo, los impuestos, formalidades que Mateo siempre manejaba. No era eso. Era el fin de su matrimonio. La sangre le martillaba en las sienes. Agarró el celular, marcó el número de Mateo. Timbre. Segundo. Luego la voz mecánica, el número llamado ya no está en servicio. Miró la pantalla, incrédula. Volvió a marcar. Mismo mensaje. Abrió los últimos chats, el de él sin leer. Escribió frenética, Mateo, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Nada. Se lanzó al cuarto, abrió el closet. El corazón se le cayó. El lado de Mateo estaba vacío. Las perchas se mecían despacio, burlonas. Baño, nada de cepillo, nada de navaja, nada. El pánico la cubrió. Revolvió todo el apartamento. Su computador portátil desaparecido. La chaqueta de cuero favorita, la que le regaló por los 5 años, desaparecida. Hasta las cositas en la mesa de noche, reloj, libro, foto de ellos en la playa, volatilizadas.
como si nunca hubiera vivido ahí. Sofía se derrumbó al borde de la cama. No era posible. Mateo no era así. Estable, predecible, confiable. No capaz de un golpe tan magistral. Pero con los minutos la realidad se impuso. Se había ido. Y lo había planeado todo. Llamó a todos los amigos comunes, colegas, familia. Misma respuesta en todas partes, nadie lo había visto, nadie sabía. Llamó a la empresa. El señor González tomó una licencia no remunerada por tiempo indefinido, efectiva de inmediato. Ningún contacto para reenvío. Se conectó a las cuentas bancarias compartidas. Vacías. Ahorros, cuenta de depósito, seguro de vida, préstamo del apartamento, todo cerrado o en cero. Préstamo pagado y cerrado. Tarjetas desactivadas. Entendió, aturdida. Mientras ella corría detrás de amantes, Mateo había desmontado su vida ladrillo por ladrillo. Cada firmada sin leer había sido un paso de su plan. La había atrapado. Y ella no había visto nada. El apartamento, antes cálido, le pareció de repente extraño, vacío, como un set abandonado después de la última escena. El resto del día pasó en la niebla. Buscó pistas en el celular, en las redes, en todas partes. Nada. Hasta la cuenta de Instagram de Mateo estaba desactivada. En la noche, sentada en la sala, miraba el acta de divorcio sobre la mesa. Las señales habían estado. La distancia en la mirada, el desapego en la voz. Lo sabía. Lo había sabido todo. Y mientras ella jugaba a la mujer fatal, él preparaba su salida. Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Sofía sintió el vacío tragársela. Nada de plata, nada de marido, nada. Se había creído la más viva. Pero era Mateo quien había escrito el último capítulo. El trauma inicial se pasó rápido, reemplazado por una rabia helada. Sofía no era de quedarse de brazos cruzados cuando tocaban su poder. Quería respuestas. Ya. Empezó por la oficina de Mateo en la zona moderna. A la mañana siguiente se presentó en el lobby de la torre, tacones resonando en el mármol, lista para encarar a los colegas. En recepción la respuesta fue amable pero definitiva. Señora Ramírez, su marido ya no trabaja aquí. Presentó renuncia hace varias semanas. ¿Semanas? Disimuló el asombro. Dejó una dirección para correspondencia. La recepcionista negó con la cabeza. No, lo siento. Fue muy repentino. Sofía salió de la torre mareada. No se había ido de un día para otro. Lo preparaba desde meses. Llamó a los amigos. Primero a Daniel, su mejor amigo de la universidad. Hola Sofía. ¿Todo bien? Forzó tono ligero. Hola. ¿Tenés noticias de Mateo? Largo silencio. No. ¿Por qué? ¿Problemas? Se escurrió. No, solo apagó el celular, me preguntaba si te había contactado. Daniel rió nervioso. Nada por acá. Pero avísame. Misma respuesta en todas partes. Nadie tenía noticias. Pasó a la familia. Llamó a los papás de Mateo, en provincia. La mamá contestó, voz tensa. Sofía. ¿Cuánto tiempo? Ignoró el subtexto. Hola, Ana. Mateo ha pasado a verlos últimamente. No logro contactarlo. Nuevo silencio pesado. No. No lo hemos visto. Lo siento. El tono era frío. ¿Sabían algo? Sofía insistió, pero la suegra colgó de golpe. Todos los muros se cerraban. Última carta, un investigador privado. Tomás Herrera, recomendado por una amiga que salió de un divorcio complicado. Hombre de unos 50, mirada aguda, traje oscuro. Escuchó la historia sin pestañear. Quiero encontrarlo. Oculta algo. Tomás aceptó el encargo. Varios días Sofía vivió pegada al teléfono. Luego llegó la llamada. Señora Ramírez, revisé todo a fondo. Crédito, servicios, movimientos. Su marido ya no existe. Borró cada rastro. Nada de número de seguridad social activo, nada. Está fuera del radar. Sofía encajó el golpe. Imposible. No. Solo lo hizo de forma extremadamente profesional. Los días se volvieron semanas. La obsesión la devoró. Dejó de trabajar,
de salir, de vivir. El apartamento se volvió una cárcel llena de fantasmas. Revolvió cada rincón, cada viejo documento, cada disco duro. Nada. Mateo había sido de una minuciosidad aterradora. Visitó sus viejos sitios, el restaurante donde cenaban los domingos, la librería donde pasaban horas, los canales donde paseaban en verano. Cada lugar reforzaba su ausencia. Cuanto más buscaba, más entendía la magnitud de su victoria. Mateo no la había dejado simplemente. Se había borrado de su existencia. Y cuanto más se daba cuenta de cuánto éxito había tenido, más medía su derrota. Sentada en el apartamento vacío, miraba el acta de divorcio. El hombre que pensaba manipular la había aniquilado. Y no iba a volver. Mateo cargó las últimas cosas en el baúl del carro y apuntó hacia el sur. Por primera vez en años, sin plan, sin destino. Cruzó pueblos y carreteras secundarias, dejando que el camino decidiera. Solo al llegar a una región de colinas y viñedos infinitos, sintió algo deshacerse dentro. El aire era puro, el silencio absoluto. Respiró por fin. Se detuvo en un pueblo bonito a finales de abril. La luz dorada, el mercado local, la atmósfera tranquila lejos del caos de la ciudad grande. Justo lo que necesitaba. En una semana encontró casa, una finca de piedra con ventanas verdes, un poco apartada, rodeada de avellanos y viñas. No enorme, pero llena de encanto. Terraza con vista a las colinas, chimenea para el invierno, jardín por arreglar pero lleno de promesas. Se instaló sin demora. Amó lo sencillo, desempacó lo poco que había guardado, volvió a vivir. El trabajo llegó rápido. Sus conocimientos en ingeniería de software eran buscados. Encontró pronto un contrato remoto para una empresa nueva. Horarios flexibles, casa como oficina. Recuperó el gusto por programar, lejos de la presión de las oficinas abiertas. A pesar del deseo de discreción, el pueblo terminó adoptándolo. Un sábado por la mañana en el mercado, conoció a Elena Vargas. Tenía un puesto de cerámica y cuadros. Sus cerámicas eran crudas, sensuales, los cuadros explosivos de color. Tenía ese calor natural que conquista, cabello castaño rizado desordenado y ojos verdes que reían antes de hablar. ¿Alguna pieza le habla?, preguntó simplemente. Mateo se quedó sin palabras un segundo. Era tanto la mujer como las obras. Todas, respondió al fin. Hablaron largo. De creación, de luz de la región, del lujo de empezar de cero. Elena no hizo preguntas del pasado. Escuchaba, contaba pedazos de su vida, divorciada joven, regresada ahí para respirar. Volvió a casa con un cuadro grande abstracto bajo el brazo y el número de Elena en el celular. Los cafés se volvieron paseos por las colinas, luego noches en la terraza mirando el atardecer. Con Sofía siempre había tensión, un juego de máscaras. Con Elena todo era simple. Verdadero. Le mostró que se podía ser vulnerable sin ser débil. Poco a poco se abrió. Sobre el matrimonio, la traición, la reconstrucción. Elena nunca juzgó. Solo puso la mano sobre la suya. 6 meses después, una noche de octubre, mientras miraban las estrellas desde la terraza, Mateo tomó aire. Cásate conmigo. Elena lo miró, ojos brillantes. Sí, susurró. 1000 veces sí. La boda fue sencilla, ceremonia en el jardín de la finca, rodeados de pocos amigos que se volvieron familia. Nada de lujos, solo luces, mesas de madera, un grupo de jazz local y la promesa sincera de construir una vida honesta. Rodeado de colinas y de Elena, Mateo se sintió por fin completo. Había dejado la ciudad grande atrás. Había dejado a Sofía atrás. Y aquí, con Elena, había encontrado mucho más que venganza. Había encontrado la paz. Habían pasado 8 meses desde que Sofía Ramírez se despertó en una pesadilla. 8 meses de búsquedas desesperadas, noches sin dormir, llamadas al vacío. Amigos, conocidos, hasta el investigador habían soltado. Pero Sofía nunca soltaba. Contrató a un segundo detective, más caro, más terco. Y un día la pista apareció, una compra de inmueble en la región de Colinas bajo un nombre ligeramente cambiado, pero con suficientes indicios para estar segura. Tomó el primer vuelo a una ciudad grande cercana, luego un carro rentado hasta el pueblo. Todo el viaje repitió mentalmente qué iba a decir, convencida de que quedaba una chance, de que 10 años contaban. Cuando el carro se detuvo frente a la finca, sintió que el corazón se le paraba. La casa era linda, acogedora, rodeada de avellanos.
Nada que ver con su apartamento chic y frío de la ciudad. Esta respiraba vida. Subió el sendero de piedras, piernas temblando, tocó. La puerta se abrió. Mateo. Era casi igual, y sin embargo irreconocible. Más calmado, más luminoso. Y a su lado, una mujer. Elena. Mano en su brazo, mirada curiosa pero serena. Mateo había pasado página. Y estaba feliz. Un largo silencio. Sofía abrió la boca, ningún sonido salió. Mateo habló primero, voz calmada. Sofía. No te esperaba. Tragó saliva. Mateo, tenía que verte. Hablarte. Él cruzó mirada con Elena. Ella sintió suave y entró a la casa. Mateo se hizo a un lado. 5 minutos. Entró. El interior era cálido, vivido. Mesa de madera gruesa, cuadros coloridos, olor a madera y avellana. Una casa querida. Mateo la llevó a la mesa del comedor. Un folder grueso la esperaba. Supongo que querés explicaciones, dijo simplemente. Acá están. Sofía abrió el folder. Decenas de fotos. Ella con Daniel en hotel de lujo. Ella con Daniel en la terraza del bar. Ella abrazada a Andrés en una calle de la zona artística. Cada mentira, cada noche, cada traición fija en papel brillante. Capturas de mensajes. Transcripciones de grabaciones donde se reía de su ingenuidad. Todo ahí. Se puso blanca. ¿Desde cuánto tiempo lo sabías? Mateo la miró, frío. Bastante. Buscó desesperada una excusa, una justificación. Nada llegó. Mateo, me equivoqué. Lo sé. Pero estábamos casados. 10 años. No cuenta nada. Apretó la mandíbula. Contaban. Lo tiraste todo. Tomaste tus decisiones, Sofía. Hacete cargo. Ella intentó protestar. Él levantó la mano. No te hice venir por excusas. Solo para que quede claro. Puso un dedo sobre el folder. Esto es el porqué. Por esto me fui. ¿Querías una vida sin mí? Felicitaciones. La tenés. Las lágrimas subieron, pero las contuvo. Mateo suavizó apenas la voz, sin calor. Ahora ándate. Quedó inmóvil un instante, luego tomó la cartera y caminó a la puerta. El aire puro le abofeteó la cara. Mateo cerró detrás sin agregar palabra. Sofía Ramírez ya no existía en su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió por fin libre. Compartan sus opiniones en los comentarios, ¿qué habrían hecho de manera diferente si hubieran estado en el lugar del protagonista? ¿Habrían desaparecido o habrían actuado de otra manera? Si les ha gustado esta historia, suscríbanse al canal y denle me gusta.